¿Cómo sigue este conflicto? ¿De hacia dónde va? Finalmente queremos conectarnos a esta hora con Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente, para tener esta conversación aquí en Chilevisión Noticias acerca de qué sucede con este conflicto y también algunas posiciones que se están tomando. Jorge, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Un placer estar contigo nuevamente. Igualmente, gracias por estar con nosotros, por tomarse el tiempo de hacer este análisis, Jorge. A ver, vamos a ver finalmente esta escalada con estas amenazas. Nuevamente amenazas de parte de Estados Unidos. ¿Se pueden considerar como amenazas reales o es parte de las presiones que han sido constantemente, que Estados Unidos al parecer negocia con el garrote sobre la mesa e incluso golpeando la mesa con el garrote? Sí, de hecho, lo que hemos visto no solamente tiene que ver con disminuir o tratar de eliminar la capacidad portuaria que posee Irán o que ha tratado de reconstruir Irán en los pocos meses desde el inicio del conflicto, sino ha golpeado profundamente las líneas de abastecimiento y sobre todo las conexiones terrestres que Irán posee con Asia Central, que le habilitaba de cierta forma algún tipo de pasaje para su conexión, no solamente con la venta y compra de productos de necesidad básica que Irán lógicamente necesita para abastecer a su propia población, sino también que le otorgaba líneas de abastecimiento y sobre todo de venta de petróleo a Rusia y sobre todo a China, dado que lógicamente el bloqueo norteamericano lo dejaba en términos del estrecho de Hormuz bastante atrapado. Por otra parte, también ha golpeado ciertas, como se llaman, líneas férreas que le propiciaba ciertos caminos, ciertas conexiones, aproximadamente 6 conexiones con Pakistán, todo esto de forma terrestre. Por lo tanto, lo que vemos es una escalada en términos de infraestructura civil, que lo que busca es poner a Irán en una situación económica, pero por sobre todo social, de bastante dificultad, aunque lógicamente esto genera una escalada de conflicto, sobre todo porque ha atacado a plantas de desalinización, que le permite agua potable a varios cientos de miles de iraníes, que esto lógicamente ha sido respondido con bastante fuerza desde Irán en un tipo de ataque que ha sido catalogado como defensa nocturna o ataques nocturnos hacia los países, como tú bien mencionabas, aliados de Norteamérica en el Golfo. Sí, lo que pasa es que lo interrumpo porque quería ahondar en ese punto. Estos ataques a instalaciones de uso civil, el tema de los puentes, es un tema que, y ahí corríjame si no estoy equivocado, es algo que sí está condenado por el derecho internacional, porque estamos hablando que reduce la movilidad de los civiles que se vean enfrascados en medio de un conflicto entre dos naciones, pensando en que ellos quieren escapar, de que no son parte de los ejércitos y que por ende quisieran huir. Entonces aquí estamos hablando, así como en algún momento también Irán atacó cercanías o incluso se han atacado plantas desalinizadoras de otras naciones aliadas de Estados Unidos, dos malas no hacen una buena. Es decir, aquí estamos hablando de incluso situaciones que podrían incurrir en delitos de guerra, por ejemplo. Sí, el derecho internacional y humanitario deja bastante claro de que esta infraestructura lo que genera es algún tipo de daño hacia la sociedad. Y ahí deja de lado lo que lamentablemente se ha visto en reiteradas formas en este y otros conflictos desasollidos, particularmente lo que tiene que ver con hospitales, lo que tiene que ver con infraestructura de electricidad, agua potable, comunicación y sobre todo los servicios básicos. Cada uno de estos servicios básicos no pueden ser atacados, ser objetivos de guerra, sobre todo dado de que genera un daño a la población civil, la cual no es parte dentro del derecho internacional humanitario los conflictos, como por otra parte ciertas personas que el derecho internacional deja claro que quedan excluidos y que no pueden ser blancos lógicamente del conflicto, como sobre todo ustedes, que tiene que ver con lo que tiene que ver con los reporteros, lo que tiene que ver con los periodistas, camarógrafos o personas que cubren estos conflictos, aunque lamentablemente, como se ha visto sobre todo en Gaza, lo que se ha visto, lo que se vio en Irak, en Afganistán y actualmente lo que tiene que ver en Irán, también han caído siendo parte del conflicto. Ahora,
Jorge, estábamos viendo distintas publicaciones justamente durante estas jornadas. Estaba esta amenaza hacia puentes y centrales nucleares de Irán de parte de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, el secretario de Estado, Marco Rubio, dice que Washington sigue dispuesto a buscar un acuerdo negociado con Teherán. Lo hemos revisado anteriormente. ¿Cómo se puede llegar a este acuerdo si uno está con el garrote sobre la mesa, está bombardeando la contraparte, es decir, hay presiones que son inherentes de decir o acepta el acuerdo o mira lo que le puede pasar a tu país, ya te estoy mostrando cuál es mi capacidad, incluso podría ser mayor? Estados Unidos se enfrenta, como tú bien dices, a un dilema y el dilema se abre de varios frentes. Primero se está abriendo un frente en torno a que esta guerra cada vez se parece más a lo que es Irak o lo que fue Irak o lo que fue Afganistán y por lo tanto es una guerra entre comillas eterna, como se menciona en los periódicos norteamericanos, dado que no se ve una salida estratégica viable en términos de cuáles son los objetivos norteamericanos. De hecho, Irán lo que ha hecho de alguna u otra forma es volver a su plan de no ganar esta guerra, sino no perderla. Y aquí, como se llama, hay que comprender de que sobre la mesa se tienen dos visiones completamente diferentes. Para Irán, esta guerra es literalmente existencial, versus que para Estados Unidos e Israel, los actores, lógicamente, que comandan esta guerra, es una guerra de superioridad de intereses. Y aquí, en el medio de todo esto, queda lógicamente los países del Golfo que han sido atacados, como tú bien dices, en represalia y que lógicamente han generado una presión norteamericana para que esta guerra, que era una guerra que iba a durar semanas, que iba a terminar cambiando un régimen, que iba lógicamente a cambiar la cara y que iba a ganar la mente y los corazones de los iraníes, lleva 40 días o 3 meses aproximadamente de bombardeo intensivo. Tenemos aproximadamente unos 13.000 objetivos militares dentro de Irán que han sido golpeados, pero que lógicamente Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y actualmente Jordania han sufrido ataques constantes, incluso degradando lo que tiene que ver con este sistema conjunto de defensa aérea de Medio Oriente que fue lógicamente instaurado por los norteamericanos y que le proporcionaba teóricamente y técnicamente una protección inigualable a estos aliados. Ahora, Jorge, ¿cómo queda también? Usted hablaba de los intereses de Estados Unidos. ¿Cómo queda esta conversación, la relación con Irán, la relación con Israel, cuando, por ejemplo, el presidente estadounidense ha autorizado a reanudar los vuelos entre justamente Estados Unidos y el Líbano? Una zona que hoy día está siendo invadida por Israel finalmente y no tiene otra calificación porque así lo han dicho los organismos internacionales, los medios también, las agencias internacionales. ¿Cómo queda esa relación, sobre todo con Israel? Un conflicto con Irán que nace finalmente en el principio de está poniendo en riesgo la existencia de Israel en el territorio. La existencia de Israel en términos como Estado-nación no viene, como se llama, de algún tipo de forma real. Israel no tiene una guerra existencial en términos claro, de... esa es la justificación que ocupaba Estados Unidos en su momento. Sí, por supuesto. De hecho, ¿cómo se llama? Es esa, el ataque preventivo, la guerra preventiva, que Exacto. por supuesto está por fuera del derecho internacional, no se puede hacer una guerra preventiva o ataques preventivos, lo que va a llegar y lo que va a arrastrar a Norteamérica a la guerra de forma que quizás incluso los norteamericanos lógicamente no hubiesen querido tener. Pero de ahí es importante, como se llama, y como tú bien lo señalas, cómo quedan las relaciones. Las relaciones quedan literalmente en términos de un entrampamiento en una guerra armamentística. Estados Unidos acaba de firmar un acuerdo con Arabia Saudita para aproximadamente de 30 años para facilitar el enriquecimiento y posiblemente la conformación de plantas nucleares y de armamento nuclear a Arabia Saudita, lo cual lógicamente presenta un desafío enorme para la región, pero por otro lado genera, como se llama, grandes preguntas sobre si el Golfo va a terminar generando, ya sea con o sin Estados Unidos, algún tipo de capacidad nuclear, no solamente para tener algún tipo de disuasivo
real y efectivo hacia Irán, sino también hacia Israel cuando este conflicto termine. Y ahí están los grandes dilemas. Por otra parte, como tú bien mencionabas, el gran problema también se genera en términos de la opinión pública norteamericana. Los iraníes lo que más necesitan y lo que más quieren es que esta guerra no sea solamente costosa para ellos, sino para la región y sobre todo para los norteamericanos. Las encuestas han arrastrado lógicamente a que casi un 68% actualmente de norteamericanos desaprueben este conflicto, mucho mayor a lo que va a ser Irak después de casi 3 años. Usted nombraba un punto bien importante y quiero andar en eso. Hoy día justamente el presidente Donald Trump participó en una actividad donde recibió con honores los restos de 4 militares estadounidenses que murieron en ataques iraníes en Jordania y también en Irak la semana pasada. ¿Cómo entonces queda la visión del pueblo estadounidense pensando en esta guerra, en las midterms finalmente, en las elecciones de medio término, y en un conflicto que le ha costado, aquí tenía el cálculo justamente, unos 37.000 millones de dólares a Estados Unidos y todavía no termina? Sí, lo deja muy mal parado porque es una guerra que bajo la narrativa de Trump va a crear un nuevo Medio Oriente estable bajo los acuerdos de Abraham, en donde la mayoría de los países del Golfo no solamente van a generar relaciones militares, armamentísticas, sino sobre todo diplomáticas y económicas con Israel. Se ha lógicamente, o para la narrativa norteamericana, lógicamente se ha estabilizado Siria, con el gobierno de Al-Shara y también Irak. Por lo tanto, Israel quedaría en una supremacía en términos de superioridad de intereses económicos, políticos para la región y por lo tanto un pivote junto con otros países, llámesele Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, para conformar una nueva región. En tanto de que desde la administración de Obama, Estados Unidos ha querido retirar, lógicamente, de esta región del mundo. Pero por otra parte, es singular en términos de que para los midterms se va a quedar un secretario de defensa que acaba de ser llamado al Congreso Nacional, en donde mencionaba, como tú bien dices, la cifra de 37.5 mil millones de dólares y además un requerimiento lógicamente de aproximadamente la misma cantidad para la continuación del conflicto, un conflicto lógicamente que tiene una desaprobación histórica. Nunca habíamos visto una desaprobación en un conflicto directo del pueblo norteamericano hacia una guerra. Como ya lo mencionaba, mucho peor de lo que fue el gran problema que le generó, como se llama, la guerra de Irak en 3 años. Y por lo tanto, y aquí es la gran duda, si el pueblo norteamericano en este caso va a golpear los midterms para generar algún tipo de desafección política en términos de la administración de Trump. Ahora, ¿cuál es el punto real? Es que Israel, lógicamente, hoy en día sigue con presencia de militar al sur del río Litani, ha conquistado aproximadamente el 10-15% del Líbano, está más allá de los altos del Golán y por lo tanto controla parte del sur de Siria, al igual que tiene control absolutamente de Gaza. Como ustedes bien lo informaron en su momento, jamás se ha desmantelado en términos de su gobierno de emergencia y por lo tanto hoy en día es Irán el que genera lógicamente un enorme problema, pero sin objetivos claros para los norteamericanos. Los israelíes sí tienen objetivos claros, pero los norteamericanos al parecer cambian constantemente de qué quieren hacer y qué quieren dejar como huella en la región, más allá de la implosión diplomática y una desconfianza generalizada. Bueno, veamos qué sigue continuando en esta situación. Uno puede decir, todo se terminó para las conversaciones, el día de mañana puede salir Estados Unidos a decir, hay un memorándum, hay un nuevo acuerdo, hay una nueva posibilidad de conversación, entonces la verdad es que es todo tan cambiante. Le queremos agradecer justamente por esta conversación, Jorge Aranear, doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer estar contigo. Que esté muy bien, cuídese.